Nos quedamos en el último día en el progreso que había supuesto el construir un puente por fin de hierro, dejando atrás varios puentes de madera que no sabemos ni enumerar cuántos fueron, que las riadas destruían. De hecho, si se fijan ustedes, en verano se puede ver los cimientos del último puente de madera, en madera de pino rojo, que están los pilotes aún clavados en el centro, en el mismo cauce del agua, con protecciones de acero para que las riadas no la rompieran, pero aún así las arrasaban. Bueno, pues tras esto ya era más seguro, era más estable el paso por el río Guadalhorce y comienzan a instalarse más empresas y comienza la expansión urbanística. Una expansión que tras la posguerra, cuando llega la tranquilidad y la seguridad a los vecinos, pues empiezan a instalarse para buscar trabajo en la estación de Cártama, en varios núcleos principales, al menos 3 núcleos fundacionales principales. Uno era el propio Cortijo de Save, que hemos dicho que daba trabajo en ganadería y agricultura a muchísimas personas. De hecho, la calle San Juan fue fundada por el propietario y le hizo su propia capilla y donó su propia imagen, que era San Juan, que cuando se construyó la iglesia se quería que fuese el patrón de la estación de Cártama, pero al final no pudo ser, ¿no? Otro era la Fabriquilla, que tenía aún, después de la guerra, su chimenea en ladrillo rojo, donde se cocían los minerales, pero tras la guerra ya dejó de funcionar. Ya en la propia guerra se quedó bloqueada, pero no dejaron de instalarse vecinos alrededor de esa industria. Y otros a los alrededores de la estación de ferrocarril y fábricas de prolongo, ¿no?, entre unos y otros. A raíz de ello se creó otra industria cárnica, porque Cártama ha tenido 3 industrias cárnicas muy potentes a nivel no solo de Málaga, sino de nacional, ¿no?, que son la fábrica de Prolongo, la fábrica de Hermanos Faura y la fábrica de García Agua, cuando dos colonos agrícolas procedentes de Coín, que se habían instalado en la colonia de Doña Ana, decidieron venirse a vivir a la estación de Cártama, compraron un antiguo secadero de tabaco que se llamaba Cortijo de Don Ramón Leal e instalaron una fábrica de embutidos. Los hijos de estos decidieron unir sus apellidos como marca comercial, que es lo que conocemos como García Agua, una marca comercial. Y hoy se ha quedado en la barriada del mismo nombre, porque hasta hace muy poco todavía hay quien recuerda ese salchichón que se fabricaba allí y que era famoso en todas partes, ¿no? Además de ello, la expansión correría ya a la parte alta de la avenida Andalucía, que ya en los años 50 ya la actividad económica del país comenzaba a reactivarse y comenzaba a cometerse mejoras para la ciudadanía, mejoras como la instalación eléctrica, la instalación de agua, poco a poco, la instalación de agua hasta los 60 no se afianzó, el arreglo de carreteras, fue cuando por fin se retomó el proyecto abandonado de la avenida de Andalucía, tomando como ejes de niveles el actual Rotonda de la Fuente con el cruce de la calle Carmen Juanola, y a partir de ahí se expandió el urbanismo ciñéndose a los antiguos caminos y a las antiguas acequias. Por ejemplo, la calle Marbella corre paralela a la acequia de riego y a lo que primitivamente era el camino de las Yeceras, que el camino de las Yeceras partía desde el Puente de Hierro. Cuando todo era huerta, el camino de las Yeceras salía del Puente de Hierro, bajaba por calle Marbella y llegaba hasta la calle Carmen Juanola y cortaba en diagonal hasta la calle Coral, para seguir recto hasta un importante cruce de caminos que había en las Yeceras, dirección Almojía o Málaga o Álora, ¿no? Pues la expansión urbana toma esta referencia, los antiguos caminos y las acequias. Y en la parte alta de la carretera tardaría un poco más, habría que esperar hasta los 80, 70 para que las construcciones comenzaran a proliferar por varias razones. Primero, porque todo el mundo quería estar pegado lo más cerca posible a su lugar de trabajo, ¿no? En segundo lugar, porque a la espalda de lo que hoy tenemos el centro de salud era una laguna, era lo que las escrituras notariales del siglo XVII llamaban la laguna salada del cruce de caminos de Cártama-Almojía. Ello se debe al sedimento marino que, como he dicho en otros programas, quedó asentado al retirarse las aguas, y los manantiales del Cano, que corren de forma subterránea, al llegar aquí se formaba una laguna, pero de agua salada. Pues con la expansión
urbana esta laguna se soterró, se encauzó como buenamente se pudo, se hizo el puentecillo famoso para que esas aguas tuviesen salida tanto con las lluvias como con las no lluvias, y quedó delimitado entre dos partes la estación de Cártama, la parte alta, la parte baja. De hecho, la barriada más antigua se les conoce como Montecielo Alto y Montecielo Bajo, que según cuenta el nombre de Montecielo llegó porque el ingeniero al que se le encargó urbanizar la zona, cuando se apeó en tren en la estación de Cártama y se le dijo: aquí tiene usted el lugar de trabajo, se quedó mirando el terreno en el que tenía que trabajar y exclamó: aquí no más que monte y cielo. Y la barriada de los Cardiales, a esta parte, que se construiría ya en época de los 90, los Cardiales altos, en el arroyo que baja desde el Cortijo Elcano, que se dice que el nombre de los Cardiales procede del apodo de una familia que vivía a orillas de ese arroyo y que su trabajo era cardar la lana. Y por eso todos los componentes de la familia eran conocidos como los Cardiales, ¿no? Y esa expansión ha llegado ya hasta nuestros días, el límite que todavía hoy no ha parado. Ahora, el siguiente capítulo, habrá que sorprenderos con otra historia nueva.